Decido varias veces. The fifth question is, what about the communion in English? When you read more slowly, I can understand. Excelente. Okay. ¿Qué hacer si el sacerdote me niega la comunión de rodillas? Yo lo he pedido varias veces. Slowly. I understood. Well, every Catholic has the right to receive Holy Communion kneeling. Todo católico tiene derecho de recibir la Sagrada Comunión estando de rodillas. This is a right which the Church gives to all Catholics. Es un derecho que la Iglesia misma da a todos los católicos. And the Holy See repeatedly, in Pope John Paul II and under the pontificate of Pope Benedict XVI, there are documents of the Church which states clearly that a priest has no authority to refuse communion to a faithful on the argument that he is kneeling. La misma Santa Sede, con documentos del mismo Papa Juan Pablo II y Pablo VI, han tenido documentos donde expresa que el sacerdote católico no tiene derecho de negar la Sagrada Comunión a una persona basada únicamente en el argumento de que está hincada la persona. And so in this case, the priest is committing a grave abuse. En este caso, un sacerdote comete un grave abuso. He is showing an attitude of real, very arrogant clericalism. Un tal sacerdote estaría mostrando una actitud de un clericalismo arrogante. And also he is committing a sin of discrimination of these faithful. También estaría haciendo un pecado de discriminación contra aquellos fieles. Yes, of course, as I told, Russia has been consecrated in 1952 by Pope Pius XII. Como ya les había dicho, la Rusia quedó consagrada por el Papa Pío XII en 1952. 52. And after, in 984, by John Paul II. Y luego otra vez por el Papa Juan Pablo II en 1984. So the question is, I mean, the modalities of these both consecration, the forms. La pregunta sería entonces más bien sobre la modalidad o la forma que se hicieron en estas consagraciones. So I repeat, Russian has been consecrated. This is an evident fact, at least by Pope Pius XII explicitly. Y repito explícitamente que sí, Rusia ha sido consagrada. En todo caso fue en la ocasión que el Papa Pío XII lo expresó explícitamente. And John Paul II consecrated Russia implicitly. Y la consagración de Juan Pablo II fue más bien implícitamente. So not directly. No directamente. But he had the intention. This is proven, and he said this also. Es comprobado que fue su intención del mismo Papa Juan Pablo II consagrar a Rusia. But these facts does not impede that the consecration of Russia can still be repeated in a most solemn or most explicit and most perfect form. No cabe duda que a pesar de todo se podría volver a consagrar a Rusia de una manera aún más explícita y más como más de una manera más perfecta.
La siguiente pregunta es sobre el tema que fue más constante en todas las preguntas que nos mandaron. Y dice, ¿qué podemos hacer ante las ambigüedades del documento Amoris Laetitia? Well, this is a principle in Catholic tradition Hay un principio en la tradición católica that the text of the magisterium or of the popes de que los textos del magisterio de los papas have to be interpreted always in the light of the previous teachings of the popes. tienen que estar siempre entendidos a la luz de las anteriores enseñanzas de la Iglesia. Or y de los more papas. precisely, in the light of the perennial and constant teaching of the Church throughout centuries. O más claramente, tiene que ser a la luz de la enseñanza perenne y constante de la Santa Iglesia a través de los siglos. And so this is how we have to interpret Amoris Laetitia. Así es como se tiene que interpretar Amoris Laetitia. Now, as principle, I say. Es un principio, principio. And then, of course, there are in Amoris Laetitia some expressions who are ambiguous. Ciertamente en aquel documento de Amoris Laetitia hay varias frases ambiguas. We cannot deny this No se puede negar. because they are evident. Es evidente. And an evident fact you cannot deny Y un hecho evidente no se puede negar. when you use your reason. Cuando se usa la razón. And another point is that Y otro punto es que this text of Amoris Laetitia, the Pope Francis had not the intention to teach in this something definite, in a definite manner. no era la intención del Papa en este documento de Amoris Laetitia enseñar de una manera definida. And he himself states in the text of Amoris Laetitia Y él mismo expresa en el mismo texto de Amoris Laetitia that he don't want to impose something to the other, que él no quiere imponer algo a la Iglesia, but with this text he want to invite to create an atmosphere of dialogue and debate also on the doctrinal and pastoral issues. más bien quiere promover un ambiente de debate o de discusión sobre esos temas en la Iglesia. So this is his intention. Esta es la intención que tenía el Papa But unfortunately, the effect of Amoris Laetitia is also very evident, a confusion. Desgraciadamente el efecto, el resultado de dicho documento es una verdadera confusión. Because we are witnessing since then, evermore, there is one bishop contradicts the other bishop, one cardinal contradicts the other cardinal, both on the ground of Amoris Laetitia, interpreting Amoris Laetitia. Somos testigos de que sucede que un obispo contradice a otro obispo o un cardenal contradice a otro cardenal basándose ambos en el mismo documento de Amoris Laetitia. And even entire bishops' conferences contradict themselves, publish statements contradictory, and both as an attempt to apply in practical Amoris Laetitia. Y sucede que a veces toda una conferencia episcopal pone alguna interpretación contrario a otro en ese mismo Amoris Laetitia. For example, the last example was the Bishops' Conference of Malta, who practically
basing on Amoris Laetitia explicitly, allows adulterers who live in adultery to receive nevertheless the Holy Communion. La última instancia o ejemplo de esto fue en la diócesis de Malta, en donde la conferencia ha autorizado, basándose en Amoris Laetitia, ha autorizado dar la Sagrada Comunión a personas viviendo aún en adulterio. These expressions itself very confusing. This conference, Bishops' Conference of Malta, stating that in these cases of these adulterous persons or irregular unions, they can decide practically themselves if they are at peace with God, so they can go to communion. Las mismas expresiones de la Conferencia Episcopal de Malta son confusas porque incluso expresan que puede estar a la conciencia de las mismas personas a decidir si se sienten en paz con el Señor recibiendo la Sagrada Comunión estando en adulterio. And more or less the same statements published the German Bishops' Conference some days ago. Y más o menos han publicado cosas similares los obispos de la conferencia alemana. Some days ago. Hacia algunos días o días anteriores. And on the other side, the Polish Bishops' Conference very strictly and clearly stated that it is impossible for adulterers to receive Holy Communion. Only the one condition when they are living in perfect continence. Por otro lado, la Conferencia Episcopal de Polonia ha sido muy clara y muy exacto en expresar que jamás puede ser posible que personas viviendo un adulterio puedan recibir la Sagrada Comunión, excepto en el caso que ellos mismos se comprometen a vivir en perfecta continencia. So, and the same statement of my Bishops' Conference in Kazakhstan. We are the same opinion as the Polish Bishops' Conference. Y los obispos de la Conferencia Episcopal de Kazajstán, de donde viene el señor obispo, están perfectamente de acuerdo con lo que han dicho los obispos de Polonia. So, you are seeing, we are witnessing inside the church such a contradiction in matters which are of primary importance. Estamos viendo en esta situación una contradicción o confusión en la misma iglesia sobre temas de primaria y fundamental importancia. Because the question is of three sacraments: the sacrament of marriage, penance, and Eucharist, and also the question of the validity of the moral law. Estamos viendo aquí cuestiones sobre tres distintos sacramentos, cuáles son la comunión, la confesión y el matrimonio, y sobre the perennial validity of the moral law itself. Y la validez perenne de la misma ley moral de la Iglesia. Even the law of God, not only of the church. Y no es solo de la Iglesia, sino es la ley moral de Dios. Here is not a question of the law of the church, because this is a positive law and not a divine law. No se trata solo de una ley de la Iglesia, porque la ley de la Iglesia es positiva y no divina. But the divine law of the moral law, this is basic, this is the fundament. La base o el cimiento de las leyes es la ley divina. So when the persons in adulterous unions are allowing
that they decide in their conscience themselves what is good and what is not good. So this is, we are abolishing the divine law. Si dejamos a aquellas personas a decidir ellos mismos si lo que hacen está bien o está mal, es abolir la ley divina. Not ecclesiastical law, this is a divine law. No es una ley puramente eclesiástica, sino es una ley divina. Because living in against the sixth commandment and the indissolubility of the marriage, and at the same time doing acts which are contradicting this. Entonces, viviendo fuera en desorden la unión matrimonial, Against the sixth commandment en contra del mandamiento sexto and against the indissolubility of the y marriage. en contra de la indisolubilidad del matrimonio, And doing this in the praxis against this truth. y de esta manera viviendo en la práctica contra estas verdades. So, in this situation, the church cannot admit these persons to the most holy moment in the life of the church, which is the Holy Communion, which predisposes as condition to be to live according to the law of God in the state of grace. Y por eso no puede la Iglesia permitir que de esta manera se acercan a este momento tan sublime, tan importante para la santificación, el momento de recibir la Sagrada Comunión. Because the Holy Communion is the most intimate union with God, and expressing that I love God and I am accepting His will and His commandment. Porque el acto de recibir la Sagrada Comunión es el momento de mayor intimidad con Dios y es el de aceptar su santísima voluntad en nuestra vida. Es una expresión que yo acepto Es la expresión de que yo acepto su voluntad completamente. completamente. But in this case, this is in some way a banalization of the Most Holy, because when I am living against the will of God, and so receiving Holy Communion, I am lying, I am committing a lie. Esta manera de que se deja a cualquiera recibir la comunión, como que lo banaliza, lo hace como lo baja la dignidad del Santísimo Sacramento, diciendo que cuando uno no está viviendo en conformidad con esta voluntad de Dios. We have to be the intention, my will has to, even so we are all sinners, of course. Obviamente todos somos pecadores, pero tenemos que tener la intención de nuestra voluntad. We have always to have the sincere will to avoid the sin and to obey the will of God in His commandments. Debemos de tener la voluntad sincera de obedecer la voluntad de Dios y de su ley expresada en los mandamientos. Even so, it is not always, because of our human fragility, possible us always to keep the commandments. Aunque ciertamente por nuestra debilidad humana no es siempre posible cumplir bien todos los mandamientos. But we have to desire sincerely this. Debemos, a pesar de esto, debemos de desearlo sinceramente, ese cumplimiento. But in the case of the adulterers, in this case of the divorced, they are not, when they
have the intention to continue to live in adultery, to commit acts against the will of God, so they have not this will, this intention to love God in this concrete case and to obey His will. En el caso con aquellos que viven en adulterio y que cometen actos contrarios a los mandamientos y continuar viviendo así, no muestran esa voluntad de vivir los mandamientos de Dios que se requiere para la comunión. Or it is a lie, so they are lying. Entonces por sus actos es una mentira, están mintiendo. Because in the Holy Scripture we are reading, who is saying I am without sin is a liar. Porque en la misma Sagrada Escritura dice en una frase, el que dice que soy sin pecado es mentiroso. Or in this same case, it would be that the adulterers, or we can interpret this in this manner that they say that to commit sexual acts outside a valid matrimony is not a sin. Entonces estaríamos diciendo que el de realizar actos sexuales fuera de matrimonio no sería pecado. This would be a practical consequence of admitting the adulterers to Holy Communion. Eso sería la consecuencia práctica si se admite a la Sagrada Comunión a esta clase de personas. So we are abolishing the grave sin of adultery. Por lo tanto, estaríamos aboliendo ese pecado gravísimo de adulterio. And there is no authority in the world, and even not in heaven, not an angel now can say I permit you to make these acts, the adulterous acts. It's not possible. No hay ninguna autoridad, ni en la tierra, ni siquiera en el cielo, un ángel o un santo en el cielo. Nadie podría decir, te doy permiso para hacer estos pecados de adulterio. Or I can tolerate this. O que lo voy a tolerar. In the sense that I am allowing you to go to Holy Communion, in this sense. En el sentido de que yo te permito entonces a ir a recibir la Sagrada Comunión. So this would be an anti-gospel. Sería entonces un anti-evangelio. As St. Paul wrote to the Galatians, that even when an angel from heaven will proclaim you another gospel that you have heard and received, you have not to hear. Así San Pablo en su carta a los Gálatas les ha dicho, si aunque llegara un ángel del cielo que les dijera otro evangelio, no lo habéis de creer. And he continues, even if I, Paul, will teach you another that I have taught you before, I should be anathema, excluded and condemned by God. Y aún si yo mismo, continúa diciendo San Pablo en esta misma carta, si yo mismo, Pablo, les diga otro evangelio distinto, que yo mismo sea anatema, si digo otro evangelio distinto. Distinto de aquello que yo si yo les digo otro evangelio distinto del que ya yo les he dicho anteriormente. This is important. And so you see all the issue of the question of admittance of divorce who are willing to continue to practice adulterous acts destroys in some way the divine law of morality and the meaning of the Eucharist itself. Entonces ustedes pueden ver que el permitir
a personas que viven en un adulterio activo, eso sería destruir la misma razón de ser de la Eucaristía. I have to admit, those who not only live but who want, who have the intention to continue and not to dismiss this style of life. Específicamente son aquellos que tienen la intención de continuar viviendo en este estilo de vida, son los que Who have not the will to stop with this. que no tienen la voluntad de dejar de cometer estos pecados. This is the case. This is the question. Esta es la principal pregunta, esa es la base del tema. And the practical effect of the admittance of these persons, of adulterers and divorced, who have no will to stop with their adulterous acts, to communion, will be that the Catholic Church, it would be a practical introduction of divorce inside the Catholic Church. Entonces el aceptar a la comunión a estas personas que viven en este adulterio constante sería casi como admitir en la iglesia el divorcio En la práctica. en la práctica. Because this is those bishops and conferences who promote and this communion for adulterers, they say, the teaching of the church is unchanging, only the practice is changed. Porque aquellos obispos o conferencias episcopales que promueven estas cosas están diciendo que no se está cambiando la doctrina de la iglesia, sino únicamente se está cambiando la manera de practicar, la práctica de las enseñanzas. But this is a real sophism. Es una sofisma esta forma de hablar. Or this is a lie, O es una mentira, because by practice I am denying what I am believing. porque entonces en la práctica niego lo que digo que creo. And this is against one of the central teachings of Jesus in the gospel. Y esto es contraria a una de las principales enseñanzas de Jesús nuestro Señor en el Evangelio. Specifically when Jesus told, not everyone who is saying, Lord, Lord, will go to the eternal life, but only who fulfills the will of my Father in the commandments. Porque nuestro Señor ha dicho que no son todos aquellos que dicen Señor, Señor, los que vayan a entrar en el reino de los cielos, sino únicamente aquellos que viven la voluntad de nuestro Dios que está en los cielos. And in this case, with these pastoral norms, which I call anti-pastoral norms, Y entonces, en este caso, con estas normas que se llaman ellos normas pastorales, pero el señor obispo los llame más bien normas antipastorales, to admit adulterers to communion, la de admitir a los adúlteros a la comunión, these bishops, they are pushing these faithful to live in a manner which contradicts these words of Jesus which we quoted. Aquellos obispos están empujando a esas personas a una vida contraria a estas palabras de nuestro Señor que hemos oído. So in this case, they are saying, Lord, Lord, and going to communion, but not doing the will of the Father. El caso es que ellos están diciendo Señor, Señor, por ir a comulgar, pero su vida no es el cumplimiento de la voluntad del Padre en el cielo. Or these anti-pastoral norms of application of Amoris Laetitia is also creating a very strange state of mind. Y por otro lado, estas prácticas de la Amoris Laetitia, Esas normas
antipastorales, esas normas, antipastorales esas normas antipastorales de la aplicación del Amoris Laetitia. que son de la aplicación de Amoris Laetitia están causando una forma confusa de pensar, Un estado de mente un estado mental confuso, Confuso. che si puede, which we can call, this is agnostic manner of thinking. se puede llamar una manera agnóstica de pensar. In some way, they are introducing a new form of Gnosticism, a neo-Gnosticism in the church of these days. Están de esta manera fundiendo en la iglesia una forma de gnosticismo, un neo-gnosticismo en la iglesia. What is Gnosticism? ¿Qué quiere decir gnosticismo? It was a movement and a mental culture Fue un movimiento, una cultura mental, filosófica in the time of Jesus and the apostles en los tiempos de Jesús y los apóstoles and in the first centuries of the church. y los primeros siglos de la iglesia. And one of the fundamental principles of the Gnosticism was Y uno de los fundamentales principios de los gnósticos era there can be a contradiction between the theory and the praxis. que se puede tener una contradicción entre la teoría y de la práctica. Even the more you have in your mind beautiful ideas, the more you will be saved. Y aún decían que entre más ideas bonitas tenía en la cabeza, más se salvaría uno, Independentemente de los actos. So independently of your acts which you are doing, independiente de aquellos hechos o actos que uno está realizando. and the Gnostics, they said that even when you are committing very bad acts with your body, I mean, this is not impeding nothing to your salvation, or if you have beautiful, kind things, ideas. Decían que aun que uno estuviera haciendo actos muy reprobables con el cuerpo, no afectaría la salvación si en la mente estaba uno con santas y bonitas ideas. But you see, this is in some way the situation today with the anti-pastoral norms of applying Amoris Laetitia. Ustedes pueden ver que esto es un ejemplo de lo que sucede ahora con esta aplicación antipastoral del documento de Amoris Laetitia. I don't say of Amoris Laetitia, but of the application of Amoris Laetitia. No del documento Amoris Laetitia, sino de la aplicación que se hace de dicho documento. So they are introducing a new kind of Gnosticism in the church. Están introduciendo entonces una nueva manera de gnosticismo en la misma iglesia. And also a new form of extreme subjectivism. Y además es una forma de sugestivismo extremo. Because they allow that the conscience decides ultimately if their situation is correct or not correct. Porque dejan que uno con su conciencia decide si es correcto o no es correcto lo que van a hacer. So it is, and then, as I repeat, in this way the Catholic Church, with these anti-pastoral norms of admitting adulterers to communion, is actively helping of spreading the plague of divorce.
De esta manera, la Iglesia, con esta aplicación de normas antepastorales, extiende y ayuda a promover la plaga horrible de divorcio en el mundo. This is at stake. Esto es lo que está en peligro, el mal que hay, El fondo de la cuestión. el fondo de la cuestión. Muchas gracias, Monseñor. Vamos a proceder con la última de las preguntas. Nuevamente les pedimos una disculpa por haber tenido que reducir de esta manera el número de preguntas, pero creo que se puede comprender que se hizo en favor de la practicidad. La siguiente pregunta también fue muy repetida dentro de las que recibimos y brevemente dice así: ¿es Martín Lutero testigo del Evangelio? ¿Se le puede considerar? Martin Luther is in no way a witness of the gospel. Martin Luther is an anti-witness of the gospel. Martín Lutero de ninguna manera es testigo del Evangelio, sino más bien es un antetestigo del Evangelio. When Martin Luther would be a witness of the gospel, we had to deny all our faith. Si decimos que Martín Lutero es un testigo del Evangelio, tendríamos que negar nuestra fe, toda nuestra fe. How can someone be a testimony of the gospel when he is eliminating a part of the Holy Scripture of the New Testament, the letter of James? ¿Cómo puede ser posible que sea un testimonio o un testigo del Evangelio cuando él rechaza parte de la Escritura, que es la carta de Santiago, apóstol? Rejecting clear statements of the divine revelation, which is saying the faith without works is dead. Como el hecho de que él rechaza una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia, que dice que la fe sin las obras es muerta. And how can one be a witness of the gospel when he himself establishes himself as the interpreter of the word of God? ¿Y cómo puede uno ser tenido por testigo del Evangelio si él mismo se pone como interpretador o decisive interpreter? Como un decisivo del Evangelio o de las Escrituras. Interpreter against the entire tradition of the church of 1,500 years. Un intérprete que está en contra de la constante enseñanza de la Iglesia a través de tantos siglos. How can one be a witness of the gospel when he rejects one of the basic central truths of the gospel, which is the truth about Holy Mass? ¿Y cómo podría ser un testigo del Evangelio si él rechaza una de las fundamentales enseñanzas de la Santa Iglesia, que es la enseñanza sobre la Santa Misa? About the sacrificial character of the Eucharist. El carácter sacrificial de la Santa Misa, de la Eucaristía. And the Holy Mass is the sacrifice, we have to say, that's Eucharistic sacrifice, is the fountain and which is building up the church. This is the heart of the church.
Porque la Santa Misa lo tenemos que llamar sacrificio, el santo sacrificio es el fuente que construye la Santa Iglesia in her life. en la vida de la Iglesia. So when someone is denying this, so he cannot be a witness of the gospel. Si uno niega esto, no puede ser testigo del Evangelio. How can one be a witness of the gospel when he rejects the word of Christ? You are Peter, and upon this rock I built my church. ¿Y cómo puede ser testigo del Evangelio si él rechaza aquella frase de nuestro Señor que ha dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia? I mean, he accepts this phrase, but in his subjective interpretation only. Acepta como de Jesús esta frase, pero lo interpreta de su manera subjetiva en su propia mente. And so, how can one be a true witness of the church, of the gospel, when he declares the marriage as not sacred, as a pure worldly thing? ¿Y cómo puede ser testigo del Evangelio el que rechaza la doctrina de la Iglesia del matrimonio diciendo que es una simple cosa mundana, material? When this is a holy sacrament which God in the gospel, in the New Testament, establishes. Cuando en realidad es un sacramento que Dios ha establecido en el Nuevo Testamento. How can one be a witness of the gospel when he permitted to the Philip of Hessen to have two wives at the same time? Polygamy. ¿Cómo podría ser testimonio o testigo del Evangelio el que permitía al Felipe de Hasia de tener dos esposas al mismo tiempo? How can one be a witness of the gospel when he said some days before he died in a speech that I will apply all my force, all my strength to hate the Pope and the papacy and to destroy it? ¿Y cómo puede ser testigo del Evangelio el que pocos días antes de morir decía que iba a aplicar toda la fuerza de su odio para en contra del Papa y del papado? How can one be a witness of the gospel, one of the greatest and most violent anti-Semites in the history? ¿Y cómo puede ser un testimonio o un testigo del Evangelio el que ha sido uno de los más fuertes y violentos antisemitas de los siglos? So, this is evident. How can you call this a witness of the gospel? Entonces es evidente. ¿Cómo se puede llamar a este un testimonio o un testigo del Evangelio? Or you will name him witness of the gospel, or you are committing a lie. O si le admitimos como testimonio del Evangelio, estamos diciendo una mentira. Or you are committing simply, plainly political correctness. O simplemente está uno haciendo una, ¿cómo dice? ¿Cómo es? Correcto. Solamente para ser políticamente correcto. Or you are deceiving yourself. O usted se está engañando a sí mismo. Or when you name him witness of gospel, you are also agreeing with his antisemitism,
with his rejecting of the sacrifice of the Holy Mass, and all this which we already named. Entonces, si uno lo acepta como testimonio del Evangelio, entonces uno a la vez estaría aceptando sus errores, su antisemitismo y sus nociones contra la Santa Misa y los demás errores que hemos ya mencionado. One can only, to my opinion, sincerely name Martin Luther witness of the gospel when you also are agreeing with his thinking. Es mi opinión que solamente se puede llamar testimonio o testigo del Evangelio si uno está de acuerdo con sus opiniones sobre el Evangelio. In this way, we can also name the great heretic in the 4th century, Arius, also a witness of the gospel. Podríamos entonces de la misma forma llamar al gran hereje Ario del IV siglo, también podríamos decir que sea testimonio del Evangelio. Or then we are creating a complete state of relativism. Entonces se estaría produciendo un estado de completo relativismo. Relativismo. In the sense that the truth, there can be coexistence of truth and the contrary of the truth, the error. Entonces estaríamos poniendo al mismo nivel, en el relativismo pone al mismo nivel la verdad y el error. Or you can interchange them. O que sean intercambiables los dos. So then we are really in a complete state of philosophical relativism and religious Gnosticism. Entonces estaríamos en un estado de completo relativismo y gnosticismo. So we have to state we are Catholics and we remain Catholics, and we cannot accept Martin Luther as a witness of the gospel. We desire to him the eternal repose of his soul, of course. Nosotros entonces no podemos, como católicos, nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe católica, tenemos que ser católicos, no podemos aceptar a Martín Lutero como testigo del Evangelio, aunque sí, obviamente deseamos que recibe él la salvación eterna de su alma. It would be better not to promote these titles of Martin Luther as witness of the gospel and in some way to canonize him in some way with this. Sería mejor que no le estamos concediendo tantos títulos a él y casi como canonizando a esta persona. But on the contrary, maybe it would be better to pray for his eternal repose of his soul. Quizás sería mejor que oremos por el eterno descanso de su alma. Well, the Pope made these meetings with these Lutherans to commemorate the Jubilee of the Reformation, but actually it is not a jubilee. How can you celebrate something which divided the church? It is not an occasion of joy. It should be an occasion of penance and prayer that this happened 500 years ago, this very unhappy event of the Reformation. It's not a kind to celebrate this, from my opinion. Sí. Que el Papa lo hizo en cuanto diciendo que era un jubileo de
el acontecimiento, pero en realidad es la opinión del señor obispo de que no es motivo de júbilo, no es una razón para felicidad, sino ese acontecimiento tan desastroso de la rotura de la Santa Iglesia es más bien una ocasión para penitencia, arrepentimiento y dolor, más bien. When in a family there was divorce, you will not celebrate the jubilee of divorce. Por ejemplo, en la familia, si hay un divorcio, no se va a celebrar el júbilo del divorcio. So we have to be very sincere with all our acts and not to make only a performance and exterior. Es muy importante que seamos muy sinceros en todos nuestros actos y que no sea simplemente un show, una presentación externa nuestros actos. So, well, the popes, the Pope is not infallible in his concrete actions. So, el Papa no es infalible en sus actos simplemente concretos diarios. or with this is here. And therefore, in the history of the Church, there were several cases very often when popes, in their concrete and practical actions, made something which was not so good for the Church. Y por eso ha sucedido en varias ocasiones en la historia de la Iglesia que ha habido papas que han realizado actos que no eran los mejores para la Iglesia. And so we have to pray also for our Holy Father, Pope Francis, that God may fill him with the evermore with the gifts of the Holy Spirit and with the clear understanding and vision of the truth. Por eso es muy importante que oremos por nuestro Santo Padre Francisco para que reciba los dones del Espíritu Santo y una claridad de la verdad en sí. So we desiring to our beloved Holy Father Francis really this strength and clarity and uncompromising spirit of Jesus Christ with his teaching according to the marriage. Por eso oremos intensamente por nuestro querido Santo Padre Francisco para que Él recibe de nuestro Señor la luz y tenga Él la fuerza de enseñar la doctrina de la Iglesia sin compromisos, sin comprometer nada de nuestra santa fe. That our Holy Father may be evermore filled with this very strong and clear and unfearful spirit of the apostles. Que sea lleno nuestro Santo Padre con esta claridad y este valor con que estaban llenos los santos apóstoles. I am not saying that he has not this spirit, that he may grow in this spirit. No digo que no tenga ese espíritu, sino suplicamos que Él puede crecer en ese espíritu que tiene. And so this is our prayer, and in very troubled times of the Church, it was shown that God in some way preserved all the truths and the treasure, oftentimes through the fidelity of the little one in the church. Por eso suplicamos a nuestro Señor, y se ha visto a través de la historia que Dios ha concedido a la Iglesia a través de la oración y la intercesión de los pequeños en la Iglesia. And through their fidelity, through their suffering, through their prayers. Por medio de su fidelidad, de su sufrimiento y de sus oraciones de estos mismos pequeños. And these little ones in the church, by their faithfulness to the Catholic Church, this integrity of their faith and their prayers and sufferings, they supported
and gave spiritual strength to those who are ruling the church. Y ha sido que aquellos pequeños, por su integridad y su fidelidad, han alcanzado la fuerza y la ayuda para los que gobernaban la iglesia. The last question. Okay. Yes, I spoke about these, during the council and after the council, they spoke about the new Pentecost, the new springtime of the church. Y es que después del Segundo Vaticano II se estaba hablando mucho de una nueva primavera en la iglesia, New Pentecost. un nuevo Pentecostés también. But to the large extent, we are observing that it was not a Pentecost. It was not so much a springtime, but an autumn time. Hemos visto al contrario en la práctica que mayormente en lugar de primavera ha sido más bien un tiempo de otoño en la iglesia. And so it is evident. You have to be blind not to see the effects we saw. Esto es evidente y hasta tendría que estar uno ciego para no ver estos efectos que estamos viendo. When I spoke about Pentecost time and springtime, it was, in my opinion, to show that the very renewal of the church has to be, they have to be manifest and present, especially the 7 gifts of the Holy Spirit in the life of the church. Yo cuando he hablado de la nueva Pentecostés o la nueva primavera de la iglesia, estoy diciendo que lo que tenemos que ver para eso es el florecimiento o el crecimiento de los dones del Espíritu Santo en la iglesia. And of the 12 fruits of the Holy Spirit. Y también de los frutos del Espíritu Santo. And this is, springtime means new life, new beauty in the church. Porque primavera quiere decir nueva vida y nueva hermosura en la iglesia. And so we have this perennial beauty of the church always. This is our faith, the beauty of the Holy Liturgy, the sacraments, and the beauty of the saints who are still living in our time also. Tenemos en la iglesia la perenne primavera, la hermosura en la iglesia por los santos que viven y por la Santa Misa y la liturgia de la iglesia. And the integrity of the Catholic teaching. Y la integridad de la enseñanza católica. And so we are very rich. Entonces somos muy ricos. We have all, and no one can take us away these treasures. Y nadie nos puede quitar esos tesoros. And so my wish to you, remain always Catholics. Es mi deseo que ustedes siempre permanecen católicos. In this sense of the full sense of the word Catholics. En el sentido pleno y total de la palabra católico. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Monseñor. Y antes de pedirle nos ayude con la consagración, la lectura de la consagración, antes de ello nos gustaría, a nombre de cada uno de los aquí presentes, agradecerle su visita a nuestro país y del mismo modo le quisiéramos entregar un pequeño detalle, que es un libro con la historia de las apariciones de la Virgen María en Nicamo, Puebla. Muchas gracias por su presencia aquí. Gracias. Gracias. Toda la oración. Comenzó. Sí. Nos ponemos de pie, por favor. Consagración De rodillas. de sí mismo a Jesucristo por medio de María.
San Luis María Griñón de Montfort. Y yo, consciente de mi vocación cristiana, renuevo hoy en tus manos mis compromisos bautismales, renuncio a Satanás, a sus seducciones, a sus vanidades, a sus obras, y me consagro a Jesucristo para llevar mi cruz detrás de Él en la fidelidad de cada día a la voluntad del Padre. En presencia de toda la corte celestial, te elijo en este día por mi Madre y Maestra. Me entrego y consagro a ti como tu esclavo, mi cuerpo y mi alma, mis posesiones, tanto internas como externas, incluso el valor de todas mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras, dejando en ti el entero y completo derecho de disponer de mí y todo lo que me pertenece, sin excepción, de acuerdo a tu voluntad para mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Madre del Señor, acepta esta pequeña ofrenda de mi vida y preséntala a tu Hijo. Si Él me redimió con tu colaboración, debe también ahora recibir de tu mano el don total de mí mismo. En adelante deseo honrarte y obedecerte en todo como verdadero esclavo tuyo. Oh corazón inmaculado de María, que yo viva plenamente esta consagración para prolongar en mí la amorosa obediencia de tu Hijo y dar respuesta a la misión trascendental que Dios te ha confiado en la historia de salvación. Madre de misericordia, alcánzame la verdadera sabiduría de Dios y hazme plenamente disponible a tu acción maternal. Colócame así entre los que tú amas, enseñas, guías, alimentas y proteges como hijos tuyos. Oh Virgen fiel, haz de mí un auténtico discípulo e imitador de tu Hijo, la sabiduría encarnada. Contigo, Madre y modelo de mi vida, llegaré a la perfecta madurez de Jesucristo en la tierra y a la gloria del cielo. Totus tuus. Amén. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.